Bienvenidos una vez a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí, listos para sumergirnos en otro de esos temas que nos encantan, esos que nos hacen suspirar y por copyright no, también copyright n derramar alguna lagrimita. Hoy vamos a hablar de algo que ha conmovido a muchos, algo que ha tocado el corazón superíndice 3N de todos los que amamos las historias de amor y, por supuesto, de Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel. Si son nuevos por aquí, muchas gracias por estar. Y si ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por regresar. Espero que tu copyright n listos para un vídeo lleno de emoción superíndice 3N, anu copyright kdotas y por supuesto, mucha información superíndice 3N. ¿De qué copyright vamos a hablar hoy? Bueno, el título lo dice todo, pero vamos a desmenuzarlo un poquito. Vamos a hablar de CU superíndice 3 mo Kerem Bürsin conmovió superíndice 3 a Hande Eru Parrafoel con una canción superíndice 3N. ¿Y saben que copyright es lo mejor? Que esta historia, como muchas de las que compartimos aquí, es real. Kerem Bürsin, un hombre que no solo es un gran actor, sino que también copyright n tiene un corazón superíndice 3N enorme y una sensibilidad que traspasa la pantalla. Hande Eru Parrafoel, una actriz que nos ha enamorado con su talento, su belleza y su carisma. Y en el medio una canción superíndice 3N, una melodía que se convirtió superíndice 3 en un símbolo de amor, de apoyo, de esos sentimientos profundos que a veces no se pueden expresar con palabras. Antes de que empecemos con la historia, quiero pedirles algo: suscríbanse al canal. Si les gusta este tipo de contenido, si les encantan las historias de amor, el mundo de las series turcas, las noticias de sus actores favoritos, no duden en suscribirse. Es completamente gratis. Y no se perderú en ninguno de mis vídeos. Activen también copyright en la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Es la mejor manera de estar al tanto de todo. ¿Listos para comenzar? Pues vamos. La historia de Kerem y Hande es una de esas que, a pesar de sus altibajos, nos recuerdan que el amor puede existir, incluso en el medio de la fama, de las presiones, de los focos. Ellos se conocieron en el set de la serie Love is in the Air. La química entre ellos era innegable. Desde el principio se notaba una conexión superíndice 3N especial, una atracción superíndice 3N que traspasaba la ficción superíndice 3N y se instalaba en la realidad. Pero no nos vamos a centrar en la historia de amor en su, aunque es inevitable mencionar un poco su relación superíndice 3N, porque al fin y al cabo, es el contexto de lo que vamos a hablar. Lo importante aquí es la canción superíndice 3N, la melodía que Kerem dedicó superíndice 3 a Hande. Y no fue una canción superíndice 3N cualquiera. Fue una canción superíndice 3N que, según cuentan, fue escrita por con diéresis copyright él mismo. Imagunense la escena. Kerem, un hombre sensible, talentoso y enamorado, decide expresar sus sentimientos a través copyright de la música. Toma su guitarra, se sienta y comienza a componer una canción superíndice 3N para la mujer que amaba, para Hande. ¿Y qué copyright tipo de canción superíndice 3N era? Bueno, las fuentes dicen que era una balada, una melodía suave, con letras profundas y llenas de significado. Una canción superíndice 3N que hablaba de amor, de admiración superíndice 3N, de apoyo incondicional. Pero, ¿du superíndice 3N podemos encontrar esta canción superíndice 3N? Aquí es donde la historia se pone un poco misteriosa. No hay grabaciones profesionales de la canción superíndice 3N, no ha sido lanzada en plataformas de música. Lo que tenemos son fragmentos, relatos de personas cercanas a la pareja y, sobre todo, la emoción superíndice 3N que se desprende de las palabras que han dicho. A pesar de no tener la canción superíndice 3N grabada en alta calidad, hay algo que nos transmite la esencia de lo que Kerem sentía. Hay quienes aseguran que la canción superíndice 3N habla de la admiración superíndice 3N de Kerem por la fuerza, la bondad y la belleza de Hande. De CU superíndice 3 mo se sentía atraudo por su inteligencia y su sensibilidad. De CU superíndice 3 mo se sentía afortunado de tenerla a su lado. Lo que podemos intuir es que esta canción superíndice 3N fue un regalo único y especial para Hande. Un gesto romántico que trascendió superíndice 3 las palabras y se convirtió superíndice 3 en un símbolo de su amor. Un detalle que demostró superíndice 3 la profundidad de sus sentimientos. Y es que copyright hay ese romántico que una canción superíndice 3N escrita y dedicada especialmente para ti.
La canción superíndice 3N en definitiva fue un acto de amor. Un acto de amor puro, sincero y desinteresado. Y esto, amigos míos, es lo que realmente conmueve. No importa si podemos escuchar la canción superíndice 3N completa, lo importante es el gesto, la intención superíndice 3N, el sentimiento que la motivo superíndice 3. Ahora bien, CU superíndice 3 mo reacción U superíndice 3 ante este regalo. Según fuentes cercanas, ande se sintió superíndice 3 profundamente conmovida. La canción superíndice 3 en el atoku superíndice 3 en lo mu, ese profundo de su corazón superíndice 3N. Se sintió superíndice 3 amada, valorada y protegida. El gesto de Kerem la hizo sentirse a UN mu, ese enamorada, mu, ese segura de la relación superíndice 3N. Esto nos demuestra que a veces, los gestos mur ese pequeño más menos os, los mur ese simples, son los que tienen el mayor impacto. Una canción superíndice 3N escrita con el corazón superíndice 3N puede valer mu, ese que cualquier regalo material. Puede generar un vínculo mucho mu, ese fuerte y duradero. Puede sellar una promesa de amor eterno. Y no solo eso, la canción superíndice 3N también copyright N fue un símbolo de app. Oyó para Ande sobre todo en momentos difíciles. Como todos sabemos, las relaciones en el mundo del espectáculo no siempre son fáciles. Esto en expuestas a la presión superíndice 3N medio tica, a los rumores, a los chismes. En esos momentos, tener a alguien a tu lado que te dedique una canción superíndice 3N, que te recuerde lo mucho que te ama y te valora, es un verdadero tesoro. Y esta es la verdadera magia de la canción superíndice 3N. No solo fue un gesto romántico, sino también copyright en un acto de apoyo, de solidaridad, de compau más menos erismo. Demostró superíndice 3 que Kerem estaba dispuesto a estar al lado de Ande en las buenas y en las malas, en la alegría y en la tristeza. Podemos decir entonces que la canción superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en una banda sonora de su amor. Cada vez que la escuchaban, recordaban los momentos felices, los desafíos superados y el amor que los unía. La canción superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en un recordatorio constante de la fuerza de su relación superíndice 3N. La historia de Kerem y Ande y su canción superíndice 3N secreta nos deja varias lecciones. Nos enseña más menos a la importancia de expresar nuestros sentimientos. Nos recuerda que el amor puede ser manifestado de muchas maneras, no solo con palabras, sino también copyright N con gestos, con detalles, con canciones. Nos muestra que el amor verdadero es aquel que es tú dispuesto a apoyar, a celebrar, a compartir, y sobre todo, a conmover el corazón superíndice 3N de la persona amada. Otro aspecto importante es que la canción superíndice 3N cruz superíndice 3 una conexión superíndice 3N mu, ese profunda entre Kerem y Ande, ya que la melodía se convirtió superíndice 3 en un secreto compartido, en algo único y especial entre ellos. Esa exclusividad, ese secreto fortaleció superíndice 3 a UNMU, es el vínculo que tenuan. En un mundo donde la fama y la imagen a menudo parecen ser muy importantes que los sentimientos, esta historia nos da un soplo de aire fresco, nos recuerda que el amor autocopyrightico existe, y que puede ser encontrado incluso bajo los reflectores. ¿Y qué copyright podemos sacar en conclusión superíndice 3N de todo esto? Que Kerem Bürsin además ese de ser un gran actor, es un romántico empedernido. Que Ande Eru Parrafoel es una mujer afortunada por haber encontrado a alguien que la amara tanto. Y que el amor, en su forma ese pura, siempre encontraru la manera de manifestarse. Ahora bien, aunque no podamos escuchar la canción superíndice 3N original, podemos inspirarnos en esta historia para expresar nuestros propios sentimientos. Podemos escribir una carta, dedicar una poesía, regalar un detalle significativo. Lo importante es que venga del corazón superíndice 3N y que sea sincero. Y por último, recordar que la música tiene el poder de conmovernos profundamente. Una melodía puede evocar recuerdos, despertar emociones y unirnos a otras personas. No subestimen el poder de la música para expresar sus sentimientos. Amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Espero que esta historia les haya conmovido tanto como a mí. ¿Qué copyright les pareció superíndice 3? ¿Conocen esta historia? ¿Creen que es un gesto romántico? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué copyright tipo de canciones les gusta dedicar o que les dediquen? CU copyright tenmelo todo.
Me encanta leerlos y responder a sus comentarios. No olviden dejar su like, si les gustó Superíndice 3 el vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que aman las historias de amor. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para que sigamos creciendo. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí, por su tiempo, por su apoyo. Me despido con un abrazo gigante y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3 Sima. Chao, chao.